Hola chiquillos, buenas tardes. Vamos a realizar la clase de hoy sobre la priorización de los problemas de salud. A través de esta clase van a conocer cuáles son las herramientas que existen, herramientas estandarizadas, estructuradas, reconocidas en los distintos ámbitos de la salud pública para poder priorizar de mejor manera las problemáticas de salud que vayan encontrando sus diagnósticos comunales. La priorización de los problemas de salud es una herramienta realmente muy valiosa cuando queremos resolver problemáticas de salud, cuando queremos decidir acciones y cuando queremos identificar cuáles son los problemas más relevantes o más prioritarios. Usualmente vamos a encontrar muchos problemas, pero no vamos a tener frecuentemente todos los recursos disponibles para poder resolver estas problemáticas. Por lo tanto, uno de los principales elementos por los cuales la priorización es relevante es para poder utilizar los recursos de los cuales disponemos de la mejor manera posible. Pero también porque hay ciertos problemas que son más urgentes que otros, o hay ciertos problemas que van a tener un impacto mayor a otros y quizás en nuestras decisiones esas cosas van a tener importancia para poder decidir dónde invierto recursos no solo económicos, tiempo, ciertos recursos humanos, etc. También es relevante porque algunas veces pensamos que algunos problemas son realmente prioritarios y a través de estas herramientas podemos darnos cuenta que muchas cosas que nosotros relacionamos como problemas pueden ser en realidad causas y no consecuencias, ¿ya? O pueden ser consecuencias y no causas. Entonces es realmente importante tener una herramienta, escoger una herramienta de priorización para poder identificar realmente, primero, si el problema que tenemos pensado es realmente un problema y en segundo lugar, si es prioritario. Vamos a ir entonces a conocer. Vamos a nombrar unas 5 o 6 herramientas de priorización aproximadamente para que puedan escoger de ellas la más relevante para sus casos. Bueno, estas herramientas que vamos a nombrar hoy día son el método de Hanlon, el método de la Organización Panamericana de la Salud o método Sendens, la priorización basada en los indicadores sanitarios que ustedes ya conocen como los ABPP o también llamados años de vida perdidos por alguna patología, los avisa, ¿cierto? Ahí denominados como daily, que son los años de vida saludables que se pierden previo, ¿cierto?, a la esperanza de vida, etc. Vamos a hacer también la matriz de análisis estructural o de impacto cruzado, uno muy conocido también que es el árbol de problemas. Vamos a ver el método también epidemiológico, etc. Bien, vamos a comenzar con el método de Hanlon. El método de Hanlon para priorizar problemas se refiere a que van a realizar ustedes primero el listado de problemas, aquel que han estado preparando, ¿cierto? Con 6, 7, 5 problemáticas de acuerdo a lo que hayan aparecido, ¿cierto? Posterior a sus diagnósticos comunales. Ustedes hacen un listado de problemas y para cada uno de esos problemas ustedes van a aplicar este método que se llama Hanlon. Este método evalúa a cada problema en 4 aspectos. Lo primero que se evalúa de un problema es la magnitud. Eso quiere decir la proporción de sujetos que están afectados por ese problema y aquí se estandarizan algunos porcentajes de prevalencia o de sujetos que están afectados directamente por ese problema. Si el 50% más de la población total que pudiese verse afectada, ¿cierto?, por ese problema existe para esa comuna, entonces ustedes puntúan con 10 puntos. Si el porcentaje es menor y va entre 5 a un 49%, entonces es 8 puntos. Si el porcentaje de sujetos afectados es entre un 0,5 y un 4,9%, es de 6 puntos. Y si el porcentaje afectado es menor a 0,5%, entonces el puntaje es de 4 puntos. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo yo voy a saber cuántos sujetos son los afectados? Bueno, justamente la idea es que al elaborar ese problema ustedes sean capaces a través de los estudios científicos que existan disponibles, la información bibliográfica, ¿cierto? Y lo que hayan recolectado, los documentos que ya están revisando para sus diagnósticos comunales, les puedan reportar esa proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes utilizan el método Hanlon, al menos deben tener una estimación basada en los documentos disponibles o los estudios científicos disponibles de la magnitud del problema.
¿Ya? Por lo tanto, si usted no tiene en absoluta idea de cuánto es la magnitud del problema, probablemente el método Hanlon no sea la mejor elección. En segundo lugar está la severidad del problema. En este caso, ustedes para ese problema que ya lo analizaron con el criterio A, deben tomar en cuenta si el problema trae consigo tasas de mortalidad alta, tasas de morbilidad o de discapacidad, así como también los costos asociados a ese mismo problema, más allá de la cantidad de sujetos afectados, que lo evaluaron ya en el criterio A. Ustedes van a dar un puntaje del 0 al 10 por consenso por parte de los integrantes del grupo y tiene un carácter más bien subjetivo a diferencia del criterio A, que como les decía lo buscan en la bibliografía o en los papers científicos y por lo tanto tiene un carácter más bien objetivo. Acá ustedes identifican entre 0 y 10 el porcentaje más adecuado que ustedes estimen de acuerdo a la severidad del problema. El 0 sería la nula severidad, significa que es un problema que no tiene en ningún caso un carácter severo, y el 10 es la severidad máxima. Luego viene un criterio C para el mismo problema. Siempre estamos analizando un solo problema con los 4 criterios. El criterio C se denomina la eficacia de la solución y se refiere a que todos los problemas eventualmente tienen distinto nivel de eficacia en la forma de plantear una solución. Podemos conocer una acción preventiva, curativa, rehabilitadora, etcétera, pero quizás la eficacia no es la más recomendada. Por lo tanto, este método pone de forma muy importante la eficacia de la solución. Ustedes puntúan de 0,5 a 1,5, también por consenso, también tiene un carácter más bien subjetivo, igual que el criterio B. La menor puntuación, digamos 0,5, ustedes se la van a dar a los problemas que tienen mayor dificultad de solución. Y el puntaje más alto, que en este caso sería 1,5, ustedes se lo van a dar a los problemas que tienen más fácil solución. Aquellos que pueden solucionarse más rápidamente, entonces van con el puntaje máximo. Los que son más difíciles de solucionar van con el puntaje mínimo. Y entre medio de esos dos extremos, entonces, ustedes también pueden ir puntuando. 0,8, 1,1, etc. Y el último criterio es la factibilidad. Si el problema es factible de ser solucionado, entonces ustedes van a puntuar el número 1, el valor 1. Y si no es factible de ser solucionado, ustedes van a puntuar el número 0. Fíjense que este criterio no tiene valores intermedios. Tiene solamente o se puede solucionar o no se puede solucionar para los recursos ciertos que se encuentran en esos minutos y para el contexto cierto y la situación real de ese momento. Luego, para cada problema, entonces, ustedes van a tener un valor A, B, C y D. Luego, como dice la fórmula que está ahí abajo, en esta zona, ustedes van a sumar el criterio A. Por ejemplo, imagínense que en esta parte ustedes dieron 8 puntos a un problema. Ese 8 lo van a sumar con un valor, a lo mejor 5 que hayan dado en esta parte del problema, el criterio B. 8 más 5, 13. La eficacia de la solución, quizás ustedes como grupo consensuaron 1, puntaje 1, entre 0,5 y 1,5, 1. Teníamos 8 más 5 son 13, por 1 sigue siendo 13. Y fíjense acá que el criterio D, al ser solamente un valor dicotómico, que es 1 o es 0, si ustedes puntúan en la factibilidad en 0, fíjense que al multiplicar por este criterio D, todo el valor va a ser 0, porque todo número multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, eso quiere decir que por mucho que un problema tenga una magnitud gigante, sea muy severo y la eficacia de su solución pueda ser importante, si no es factible en ese momento de llevarlo a cabo, no tiene ni un sentido que ese problema pase a ser prioridad. Sin embargo, si el problema a lo mejor tiene una magnitud más pequeña, tiene una severidad intermedia, la eficacia de la solución no es realmente alta, pero sí es factible de poder llevar a cabo en ese minuto, entonces va a quedar más arriba en la lista. Finalmente, entonces, los problemas que tengan puntaje más alto son aquellos problemas que se deben priorizar. Por lo tanto, el mismo listado de problemas ustedes lo van a reordenar desde los puntajes más altos hacia los puntajes más bajos. Aquí vamos a ver un ejemplo. Primer problema, por ejemplo, aparece la violencia intraescolar. El primer criterio que se le da respecto a la gravedad, el efecto, ¿cierto?, la magnitud del problema son 5 puntos.
Posteriormente la magnitud es de 5 puntos, esos dos se sumaban, ¿cierto? Se multiplican por el siguiente, que tiene que ver con la efectividad, ¿cierto?, de la solución, también denominada vulnerabilidad dentro de los ámbitos de las herramientas de priorización, y eso me da un total de 10. Yo multiplico eso por 0 o por 1, dependiendo si es factible. Pongamos que en este caso es factible una intervención, se multiplica por 1, se mantiene ese 10, y así vamos con cada uno de los problemas: desconocimiento de los deberes y de roles de la adolescencia, desinformación de la comunidad educativa en salud sexual y reproductiva, insuficiente capacitación de la comunidad en la promoción de la salud y el desarrollo adolescente, etc. Se puntúan todas las problemáticas y la más alta entonces es el problema principal. Vamos con el segundo método, el método de la OPS o CENDES. El método de la OPS o CENDES es un método un poco más sencillo que el anterior porque solo evalúa de una forma subjetiva todos los criterios. Nuevamente ustedes hacen el listado de problemas completo de las 5, 6, 7 problemáticas que tengan, y para cada uno de ellos entonces ustedes lo evalúan con estos 6 criterios. Y cada uno de estos 6 criterios simplemente se evalúan del 0 al 10, de acuerdo al consenso del grupo y de la manera que ustedes estimen conveniente, de acuerdo al análisis que hagan. Ustedes van a puntuar un valor subjetivo entre 0 y 10. Primer criterio, extensión. Se refiere al número de personas afectadas por la enfermedad. Si el número de personas es realmente alto, ustedes van a puntuar hacia los valores más altos entre 0 y 10. Y si el número de personas afectadas por esa problemática es menor, entonces ustedes puntúan los valores más bajos, entre 0 a 10. Luego está el criterio gravedad, que tiene que ver con la letalidad, que como recordaremos de la clase de epidemiología es la potencial, digamos, mortal que tiene una problemática, o la aparición de secuelas. ¿Sí? Todo aquello que tenga que ver con problemáticas realmente graves, ¿cierto?, y relevantes de impacto en las personas. También van a puntuar de 0 a 10, siendo 0 menor gravedad y el 10 el máximo de gravedad. Luego el siguiente criterio es vulnerabilidad, que es la capacidad técnica que existe en ese momento para solucionar el problema, ya sea con una medida preventiva, de promoción, de rehabilitación, de curación, cualquier tipo dentro de los niveles de prevención y en los niveles de atención. Si esa capacidad técnica en ese momento es importante, permite tener una buena solución, entonces ustedes lo van a puntuar con los mayores puntajes. La repercusión local se refiere al impacto que eso va a tener en la población. ¿Qué tan impactante es para el total de la población ese problema de salud que se está analizando en este minuto? Si es realmente de alto impacto para la población, van a poner los mayores puntajes entre 0 y 10. El quinto criterio es la tendencia en el tiempo. Y aquí ustedes como grupo se tienen que preguntar, ¿qué ocurriría si ustedes no aplican una acción para poder contrarrestar ese problema? Si usted tiene una problemática, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que la problemática es una alta prevalencia de pacientes postrados. Si ustedes no aplican nada para esa población, ¿qué ocurriría en el tiempo? Sin ninguna intervención. Si el impacto sería de alta gravedad o de alta importancia, puntúa los puntajes más altos entonces. Y finalmente en el análisis costo-efectividad. ¿Qué tan caro, cierto, versus la efectividad que tiene ese costo de intervención? Si ustedes, para aplicar un programa que solucione esa problemática, es realmente costoso y la efectividad es muy cuestionable, entonces los puntúan con los puntajes más bajos. Pero si no es altamente costoso y la efectividad puede ser realmente importante, entonces lo puntúan con los valores más altos. Luego todos estos, para cada problema, se suman y los puntajes más altos representan sus problemas más importantes. Vamos aquí a ver un ejemplo. Tenemos un listado en la columna izquierda de 4 problemas: poblaciones viviendo en zona de riesgo volcánico, la falta de una red de atención intercultural, alto embarazo adolescente y alta prevalencia de trastornos mentales severos. Y lo evaluamos con este método de OPS-CENDES. Recuerden que todos los valores van entre 0 y 10. Poblaciones viviendo en zona de riesgo volcánico. La extensión, que significa cuánta gente está afectada, yo puedo situarlo entre 0 y 10 en un 4. Solamente está afectada la gente que vive ahí, por lo tanto no es el total, cierto, de la población de esa comuna. La gravedad la puedo situar en 8, ¿no? Yo puedo pensar que las poblaciones viviendo en zona de riesgo volcánico van a tener una gravedad importante en el caso de que exista un riesgo volcánico real.
La vulnerabilidad la puedo situar entre 7, que se refería a la posibilidad que hay, ¿cierto?, de tener un impacto positivo. La repercusión local es qué impacto tiene esto en el total de la población. Lo sitúo en 8, ¿cierto? Bastante alto. La tendencia en el tiempo es ¿qué pasa con estas personas si yo no hago nada y viven eternamente en esa zona de riesgo volcánico? Bueno, lo sitúo casi en el mayor puntaje, 9. El análisis costo-efectividad es un análisis que va a situar en conflicto, ¿cierto?, el tema de dinero con el efecto. Uno podría decir que la solución más importante para estas personas es cambiarlas de lugar, ¿cierto? Ahora, eso es altamente costoso desde el punto de vista de los servicios públicos y la efectividad probablemente bastante alta, pero quizás el costo es demasiado alto también, entonces yo lo puedo situar en una zona intermedia que es 5. Eso me da un total de 41. Y así lo hago para cada uno de los problemas. Fíjense luego la falta de red de atención intercultural, el alto embarazo adolescente, la alta prevalencia de trastornos mentales. Yo seguí toda la ruta, ¿cierto?, para cada uno de estos problemas, toda la ruta hacia la derecha. Y acá al final de la columna final, entonces me dieron todos los puntajes totales. Ahí me doy cuenta que el alto embarazo adolescente parece ser la prioridad para esta comuna. Queda en el primer lugar con 45 puntos. Luego la alta prevalencia de trastornos mentales severos queda en segundo lugar con 42 puntos. En tercer lugar, la población es viviendo en zona de riesgo volcánico. Y el último puntaje es para la falta de una red de atención intercultural. Tercera forma de priorización, la matriz de enfoque epidemiológico. Esta matriz de enfoque epidemiológico es bastante sencilla también de aplicar. Ustedes hacen el mismo listado de problemas, 4, 5, 6 problemáticas, y cada una de esas problemáticas ustedes van a preguntarse estas 5 preguntas que aparecen listadas aquí en la columna izquierda. Yo tengo la primera problemática, que es, por ejemplo, una alta tasa de desempleo. Yo me puedo preguntar, ¿qué tanto daño causa este problema? ¿Y cuál es la magnitud de las consecuencias que genera? Discapacidad, muerte, lesiones, etc. Y puedo determinar en un valor de 1 a 4, como aparece acá, si los daños o las consecuencias son leves, son moderadas o son graves. Luego voy a hablar de frecuencia. ¿Qué tan frecuente es el problema en el grupo poblacional que afecta? Por ejemplo, el desempleo. Puede ser que su comuna sea muy frecuente y por lo tanto le van a adjudicar 4. Pero quizás al anterior lo adjudicaron daños leves, ¿cierto?, en un número 2. ¿Cómo ha sido el comportamiento de este problema en el tiempo? Quizás la tendencia, ¿cierto? Los gráficos, los documentos que ustedes tomaron, les han mostrado que la tendencia en el tiempo ha sido en el aumento, o sea, negativo, ¿no? Desde el punto de vista del desempleo, por lo tanto uno dice el problema muestra una tendencia al aumento progresivo. Le voy a adjudicar el número 3. ¿Cuál es el interés de los actores involucrados en este problema y su solución? Aquí voy a mencionar un aspecto importante. Los actores involucrados se refiere fundamentalmente a la comunidad. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene documentos en el Pladeco, en el Plasam, en los reportes sociodemográficos, ¿cierto?, comunales o cualquier otro documento que tenga datos que provengan de un diagnóstico comunitario participativo, de una encuesta ciudadana o cualquier otro documento donde haya opinión de las personas que viven en esa comunidad, entonces ustedes están en condiciones de poder usar esta matriz de enfoque epidemiológico. ¿Por qué? Porque este cuarto punto que está aquí, que es la valoración social, solo se puede obtener en la medida en que yo tengo información de parte de la comunidad. Y el quinto elemento, entonces, es vulnerabilidad. Aquí yo me pregunto qué tan susceptible es este problema de ser solucionado desde una intervención. Y puede ser que ustedes estén pensando, ¿cierto?, que es susceptible de transformaciones parciales o las transformaciones positivas, ¿cierto?, completas. Ahí ustedes van puntuando, ¿cierto? Nuevamente, los problemas que después los suman todos, ¿cierto? Y nuevamente los problemas que tienen mayor puntaje son los más prioritarios. La matriz de análisis estructural o de impacto cruzado. Esta matriz es un poco más difícil que el resto de las herramientas de priorización que mostré. Es una de las más complejas de ser aplicada. Sin embargo, y por lo mismo dada su complejidad, es una de las más completas y una de las que más información les va a entregar respecto a información prioritaria. Yo se las recomiendo bastante. Esta matriz de impacto cruzado lo que hace es establecer
no solamente un valor como los demás que hemos visto para cada problema, sino que establece la relación que existe entre un problema y otro. ¿Cómo se usa? Esta matriz de problemas que está aquí, en la primera imagen, yo voy a enlistar mis problemas acá, donde dice P1, P2, P3, P4, P5, P es cierto de problema. Yo voy a enlistar, por ejemplo, 6 problemas. Y a cada uno de esos problemas enlistados acá, yo le voy a adjudicar un valor 0 o un valor 1. ¿Cómo obtengo ese valor 0 o ese valor 1? Yo voy a tener un problema aquí enlistado y me voy a preguntar, ¿qué tan influyente es este problema 1 en el problema 2? Y si no influye para nada, le pongo un 0. Y si influye en algo, aunque sea leve, le pongo un 1. Y luego parto con el siguiente, problema 2. ¿Qué tanto influye este problema 2 en el problema 1? Si es nada, es 0. Y si tiene alguna influencia, es 1. Por lo tanto, esta matriz me va a quedar llena, llena, llena de ceros y unos. Y luego voy a sacar un valor. Y ese valor va a hacer que se dividan las problemáticas en una zona de poder, zona de conflicto, zona de problemas autónomos y zona de salida. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Aquí está un ejemplo de problemáticas. Fijémonos aquí en esta columna izquierda. Una problemática es el incremento del embarazo. Otra problemática de esa comunidad es el incremento de violencia, ¿cierto?, que hay en las cosechas. Otras son las ideaciones suicidas. Otra, la inseguridad alimentaria, el abuso y el maltrato, insuficientes proyectos, dificultad de acceso a la salud, violencia intrafamiliar, etc. Muchos problemas para esa comunidad. Se pregunta entonces el equipo del análisis, en este caso ustedes, el incremento del embarazo, ¿qué relación tiene con el problema 2? ¿Cuál era el problema 2? El incremento de la violencia en la cosecha. Uno puede decir, el incremento del embarazo, ¿qué relación tiene o qué impacto tiene el incremento de la violencia en la cosecha? Ninguna, por lo tanto le pongo valor 0. Sigo con el mismo problema, el incremento del embarazo, ¿qué influencia tiene en la ideación suicida? Cambia la cosa, ahí no es 0, sino que es 1, porque tiene algún tipo de influencia. Sigo con el mismo. El incremento del embarazo, ¿qué influencia tiene en la inseguridad alimentaria? Ninguna, 0. El incremento del embarazo, ¿qué influencia tiene en el abuso y el maltrato? Sí tiene influencia, 1. Por lo tanto, como ven, esto lo hago para cada problema y me queda una matriz llena de ceros y unos. Después yo voy a contar para acá, para la derecha, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y por lo tanto, este problema, el primero, incremento del embarazo, tiene 6 puntos. Cuento así para todos hacia el horizontal. Y luego en vertical, también el problema 1, voy a contar puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y pongo 10 puntos acá. Entonces, para el primer problema tengo 6 puntos en la columna del eje Y y tengo 10 puntos en la columna del eje X. Y sumo para todos los problemas lo mismo en la columna horizontal y para todos los problemas lo mismo en la columna vertical. Esto me va a dar un total de puntaje que está sumado aquí y que son 81 puntos. Este puntaje de 81 va a ser mi 100%. Y para ese puntaje de 81 yo voy a sacar cuánto porcentaje representan estos 6 puntitos, estos 4 puntitos, estos 2 puntitos, estos 3 puntitos. ¿Cuánto representan de ese 81? Y por ejemplo, voy a tener que este problema que tiene 6 puntos representa el 7,4% del total, ¿cierto? El total era 81. Finalmente saco un promedio de todos estos porcentajes y me va a dar que el promedio es 5,4. Ese 5,4 es súper importante porque es el que me va a dividir esta zona de poder y de conflicto. Yo lo voy a situar aquí. 5,4, tiro la X hacia acá. 5,4, tiro la X hacia acá. Y me va a hacer 4 cuadrantes. Y los cuadrantes los voy a poner en este mismo orden que están acá. En la zona de la esquina superior izquierda, zona de poder. En la derecha, zona de conflicto. En la esquina inferior izquierda, problemas autónomos. Y aquí, zona de salida. ¿Qué significa esto? Que los problemas posteriormente se van a situar en uno de estos cuadrantes como un gráfico. Simplemente como un gráfico. Por ejemplo, si el incremento del embarazo
el incremento del embarazo era nuestro problema número 1, ¿sí? Entonces el incremento del embarazo yo lo voy a situar aquí en un valor. Vamos a ver, por ejemplo, con uno de los problemas que quedó en zona de poder. Por ejemplo, la inclusión indígena. Vamos a devolvernos acá. Deficiencia en la inclusión indígena. La deficiencia de la inclusión indígena, puse todos estos puntajes hacia acá y me dio 11,1. Y este mismo problema de la deficiencia en la inclusión indígena, lo puse hacia acá abajo, me dio un 3,7. Ese 3,7 que me dio aquí, yo lo voy a situar acá. 3, hacia arriba, 7, y aquí me queda la inclusión indígena. Voy a situar para cada uno de los problemas lo mismo. Voy a ver otra problemática, por ejemplo, el consumo de sustancias, que es el problema B12. El consumo de sustancias, 12,3. El 12,3 lo voy a situar aquí, 12. A ver, consumo de sustancias acá. Cada uno de todos los puntajes se van a situar en una parte de la matriz. Y eso implica, aquí está, consumo de sustancias 7,4. Y el consumo de sustancias 7,4 está aquí, 7. Cada uno de estos va a quedar en una parte de la matriz. Y el lugar donde queden no da lo mismo porque el lugar donde queden va a decir si queda en la zona de poder, la zona de conflicto, la zona de problemas autónomos o en la zona de salida. Todos los problemas que queden en la zona de poder significa que son prioritarios. ¿Por qué? Porque tienen alta motricidad y baja dependencia. ¿Qué significa alta motricidad? Que son problemas principales, que son causantes primarios. Y baja dependencia, que básicamente no dependen de otros problemas, sino que son el problema principal. Hay otros que quedan en la zona de conflicto, que dice que tienen alta motricidad, o sea que efectivamente ellos son problemas primarios, pero además que tienen alta dependencia, o sea que también dependen de otros problemas. Los problemas que están acá en zona de problemas autónomos tienen baja motricidad, significa que no son problemas primarios, no causan otros problemas, pero baja dependencia tampoco los impactan otros problemas, o sea, básicamente están ahí y no se dependen con nada, sino que hay que solucionarlos, digamos, aparte y por sí solos. Y la zona de salida quiere decir baja motricidad, eso quiere decir que no son problemas primarios, que realmente no son problemas importantes. Y alta dependencia quiere decir que dependen de otros problemas. Eso significa que lo más probable es que si yo soluciono los problemas de la zona de poder, todos los de la zona de salida se resuelvan automáticamente o con el paso del tiempo. En el ejemplo que vimos, los que caen en la zona de poder son, por ejemplo, la inequidad, la falta de inclusión indígena, los malos estilos de vida, ¿cierto? Y la dificultad en la formación de los padres. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que si se solucionan estos problemas, lo más probable es que los otros problemas se vayan impactando positivamente. Por ejemplo, si se soluciona la inequidad, la exclusión indígena y se soluciona el que los padres estén con mayor formación, es muy probable que todos los problemas de vínculos familiares, de violencia intrafamiliar, de intentos suicidas se solucionen también. Finalmente, lo que quiero decir es que todos los problemas que están en esta zona, en la zona de salida, no son realmente problemas, sino que lo más probable es que sean consecuencias de otros problemas primarios como los que están en zona de poder. Esta matriz es muy valiosa porque nos permite establecer las relaciones entre unos y otros. Quiere decir que yo no voy a invertir mis recursos, por ejemplo, directamente en mejorar de primera instancia solamente la violencia intrafamiliar. Voy a invertir muchos recursos en solucionar la inequidad, por ejemplo, y la formación de los padres, porque sé que con el paso del tiempo eso va a derivar en la disminución de la violencia intrafamiliar. Y ya para casi llegando al final, nos quedan las dos formas, digamos, más sencillas también de establecer algunas prioridades. Este es el análisis de asociaciones o el mapa de influencias, donde yo voy a poner una problemática, como por ejemplo aquí podemos poner un alto porcentaje de hogares sin servicios de acueductos, ¿cierto? Alcantarillados, sin agua potable y alcantarillado. Esto le voy a tirar una línea acá. ¿En qué tiene influencia? En la alta prevalencia de enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas respiratorias y enfermedades digestivas. Esto además
tiene una influencia, por ejemplo, en la alta proporción de menores, ¿cierto?, de 1 año que tienen diagnósticos médicos importantes, ¿cierto?, graves y que pueden provocar mortalidad infantil. Pero los bajos niveles educativos en el hogar también influyen en la alta proporción de menores con un diagnóstico específico, ¿cierto?, infeccioso. Y a su vez, las limitadas condiciones de acceso y disponibilidad de alimentos en el hogar también influyen en esta problemática. Por lo tanto, yo estableciendo relaciones, las altas tasas de desempleo influyen en los bajos ingresos, y los bajos ingresos, las condiciones limitadas del hogar, y las condiciones limitadas del hogar en la alta proporción de menores. Entonces voy creando una escala de influencias hacia arriba y hacia abajo. Esto me permite saber cómo se influye un problema con el otro y por lo tanto de una manera subjetiva decidir como grupo cuáles son los problemas principales en base a qué tanto influyen en otros y qué tanto son influenciados también. Es más bien subjetivo. Y el último de las herramientas de priorización es el árbol de problemas. El árbol de problemas es bastante más conocido probablemente por ustedes que las otras herramientas. Es simple pero bastante útil también. Lo importante del árbol de problemas es entender que el árbol de problemas es una herramienta para determinar causas y efectos. Tenemos aquí al medio el problema, que es del listado que ustedes van a hacer, ¿no? Inadecuada deposición de los desechos sólidos de la comuna Loma Redonda. Inadecuada deposición de los desechos sólidos. Los que están arriba son los efectos. Los efectos representan un árbol de problema porque son las hojas, ¿no? El problema sería el tronco, los efectos serían las hojas, pero aquí abajo está la raíz, que sería la causa del problema. Por lo tanto, si ustedes quieren atacar problemáticas e invertir recursos, deben invertir en la raíz, no en los efectos, no en las hojas del árbol. Entonces, esta inadecuada deposición de desechos sólidos, ¿qué efectos tiene? Mayor contaminación ambiental, olores desagradables, proliferación de vectores y roedores, incremento de casos de enfermedades respiratorias, diarrea y piel. ¿Y cuáles son los efectos? Las causas, ¿cuáles son las causas de esta inadecuada deposición de desechos sólidos? La falta de una organización comunitaria, el déficit de conocimiento de los manejos de los desechos sólidos, la ausencia de vertederos adecuados, la falta del sentido de pertenencia a la comunidad y la dificultad que existe en la gestión de la recolección de la basura. Ustedes como grupos tienen que dialogar y así identificar cuáles son las causas que van abajo en la raíz y cuáles son los efectos y diferenciar muy bien causas de efectos, porque eso va a derivar en que ustedes sean capaces al momento de establecer recursos de escoger los aspectos que son causantes y no los aspectos que son efectos. Por ejemplo, si yo me concentrara en los efectos, solo me concentraría en atacar los casos de enfermedades respiratorias, diarrea y piel. Sin embargo, yo podría estar eternamente haciendo eso si no me preocupo realmente de las causas. En cambio, si me voy a las causas y identifico que falta un vertedero adecuado y que hay un problema en la gestión de cómo se recolecta la basura, entonces lo más probable es que si yo soluciono esos dos causantes, el efecto del problema de las enfermedades respiratorias, diarrea y piel, lo más probable es que con el paso del tiempo desaparezca solo. Aquí hay otro ejemplo que ustedes lo pueden ver posteriormente sobre la alta tasa de drogadicción en los jóvenes entre 12 y 18 años. Aquí un efecto es, por ejemplo, la alta deserción escolar o el aumento de desempleo. Pero ¿cuáles son sus causas? La falta de talleres de motivación, falta de campañas de prevención, falta exceso de tiempo dedicado al ocio, ¿cierto? En vez de actividades a lo mejor productivas, ¿cierto? O de ocio saludables, etc. ¿Sí? Bien, ahí están todas las herramientas de priorización. Entonces, ahora ustedes deben escoger una, la más indicada de acuerdo a su análisis, para su diagnóstico comunal.